permiten explicar muchas de las diferencias entre una forma y otra de organizar el capitalismo. Rápido, sobre algunas otras de las preguntas que hacían. No, la SCAP no tuvo nada que ver en estos. Por el contrario, una de las paradojas que uno se encuentra es que cada que uno pone los pies en alguno de los países asiáticos, siempre van a mencionar la escuela de la CEPAL. La escuela de la CEPAL sí fue difundida y tuvo un fuerte impacto entre los intelectuales asiáticos. No Celso Furtado en particular, sino siempre se habla en general de la escuela y la pregunta que se hacen, bueno, teniendo su origen en América Latina, ¿por qué no han seguido las recetas de la escuela? Ustedes ven, en Asia las hemos seguido y ahí vamos, ahí vamos. Esa es la gran paradoja. Por el otro lado, no hay hasta ahora algún asiático que se dedique a ver esto en el largo plazo y que trate de sistematizarlo. Desafortunadamente, los estudios siguen siendo muy de corto plazo y muy coyunturales. Los chinos, por ejemplo, hasta donde yo conozco, en nada se preguntan cuál ha sido la influencia de los otros países sobre la manera como China ha desarrollado su propia estrategia, etcétera, etcétera. No, yo creo que hay todavía un ombliguismo nacional muy fuerte. No hay todavía nexos intelectuales muy grandes. Por ahí hay algunos que han empezado a pensar en términos de valores asiáticos y demás, pero que van otra vez más al lado de lo moral que al lado de lo realmente factual. ¿Qué más? Sobre Cuba no podría decir nada, no conozco nada de Cuba, así que yo no podría tener ninguna opinión. Y el TPP, pues el TPP yo tengo una opinión que no les gusta luego a nuestros amigos de Relaciones Exteriores. No tenemos una política exterior que vaya más allá de lo discursivo. Eso es todo. No podemos hablar con análisis fabulosos. Echen ustedes un vistazo, por ejemplo, a los informes de gobierno de la época de finales de la administración de Salinas, todos los de Zedillo y aún los de principios de Fox, tienen análisis muy interesantes sobre los cambios en la economía global. Y las respuestas de política exterior siempre son las mismas. No hay ningún cambio. Y eso se queda en el discurso. Eso no se traduce nunca en una práctica siquiera que permita tener una relación mucho más equilibrada con Estados Unidos. Entonces, yo no diría ni siquiera que el interés mayor por Estados Unidos es el que determina la política exterior. Lo hace de manera inercial, diría yo, pero el gran problema, insisto, es que no tenemos una política exterior que vaya más allá de lo discursivo. Y por eso, pues, no entendemos qué pasa con el TPP. No queremos ver qué pasa en el otro lado y pues también ignoramos lo que sucede en Europa. Y eso pues lo único que nos lleva es una suerte de anomia interna tremenda que impide al país participar en los principales procesos que determinan los nuevos cambios en el orden mundial. No sé, yo en ese sentido soy muy pesimista. Bueno, primero que nada le damos las gracias al doctor Arturo Guillén, que se va a retirar de la mesa porque tiene compromisos previos, y le damos las gracias por haber participado y demás. La otra es que todavía tenemos un poco de tiempo. Si no hay mayor preguntas, que creo que sí hay, podemos dar la palabra ahorita. Espérame. Podemos dar la palabra para tener alguna dos, tres preguntas y posteriormente ya dar paso al receso. Bueno, Marcia tiene una pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien,
Miren, bueno, a raíz de la intervención de la doctora Girón, recuerdo dos cosas. Una, como scout cibernético traumado, encontré por ahí que buena parte de lo que es la corrupción en China, de los recursos de la corrupción, pueden estar en esa banca sombra. Por ahí puede ir, incluso que han salido, como decía el doctor Juan José Ramírez, han salido a mercados offshores, han regresado y se han invertido esa suerte de lavado. Por ahí lo encontré. Otra cuestión que me llama la atención de las clases de historia, bueno, la participación que puede tener el occidente, no permitir por completo un ascenso de Oriente en términos de hegemonía, ¿no? Ahí hay una discusión. A mí me sorprendió mucho cuando el Reino Unido sí se sumó a la formación del banco por parte de China. Y otra cuestión, en una discusión que por ahí leí de Chesney y Susan de Brunov allá en Argentina, hablaban ellos de que hay una parte que no se está contemplando sobre el ascenso de una nueva hegemonía, y es la cuestión de los ejércitos, o sea, la participación militar a nivel internacional, que es muy importante, la coerción, y otra cuestión que es el hecho de la capacidad que se tenga de carga marítima, porque buena parte todavía del comercio internacional se sigue haciendo a partir de esto en términos de mercancías físicas, y que esto puede ser muy importante, no solamente la hegemonía en términos de producción, la hegemonía en términos de recursos financieros, sino también la presencia militar a nivel mundial, ¿no? Y esa parte creo que sí sería cuestión en un momento quizá discutirse en términos del ascenso hegemónico de China. Gracias. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer un comentario en la mesa. ¿No? Bueno, sí, es que eso de la banca sombra efectivamente tiene muchas aristas. No hay mucha información. Tenemos los datos, por ejemplo, de cómo han crecido las carteras vencidas. Eso sí lo tenemos. Toda destrucción de esos mismos activos, también hay datos. Y lo que sí, pues algo que quizás me faltó poner en la mesa de discusión es que, bueno, hemos estado leyendo también el libro de la gran transformación de Polanyi, y es muy interesante ver cómo la propia crisis y el desenvolvimiento de la crisis te lleva, y esto es, bueno, es algo que me hubiera gustado decirlo anteriormente, pero lo digo para no quedarme con las ganas, porque después ya no voy a poder hablar, es como en un ciclo económico como el que hemos tenido pues durante los últimos 30, 40 años, como de repente cuando hay un desplome tan fuerte y realmente es lo que estamos viendo es una crisis estructural muy fuerte, como en determinado momento, ante la imposibilidad de los bancos centrales de sacar a la economía, por más que le han inyectado, pero además con toda esa, ahora sí, hegemonía del pensamiento neoclásico de que inyectamos dinero a los bancos, pero aparte, cuidado, no puede haber déficit, etcétera, etcétera. Estamos cayendo en una serie de medidas pues fascistas, yo diría, o sea, toda una recomposición incluso de las élites gubernamentales. Lo estamos viendo en Argentina. Digo, ayer creo que ya le quitó el financiamiento a Telesur. Telesur pues me parecía que era muy buena, ¿no? O sea, daba otra visión de las noticias. Esto pasa en Argentina, pasa en Brasil. Alemania no se queda atrás. Todo lo que está sucediendo, el conflicto en el Medio Oriente. Entonces, si lo viéramos, si un poco retomando la obra de Polanyi, vemos cómo se van dando estos procesos pues de una necesidad, pero que también es como la otra parte de esa sociedad que ganó algo, o de clases
que en determinadas clases sociales que en determinado momento tuvieron algo y ahora se los han quitado, entonces se van por esas vías de tener gobiernos más fascistas. Entonces, esto me preocupa y bueno, esto también se está viendo en China, o sea, de alguna manera también con sus especificidades, pero también hay un control muy fuerte por parte del Partido Comunista, que era lo que yo decía. Si antes, bueno, uno no podía hablar sobre derechos humanos o decir ciertas cosas, ahora la situación no solamente es eso, sino que también estamos viendo situaciones más de una mayor imposición, como de un mayor control. Entonces, esto por un lado, y por el otro lado, pues hay una apertura dada por el propio avance tecnológico que no puedes parar, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo quería decir. Creo que a lo mejor ya me fui, no tiene nada que ver con el tema, pero que a cada rato lo hago, pero bueno, ya me conocen. Pero bueno, eso yo lo quería decir y no sé, Juan José, si tú quisieras decir algo, Sí, o Eugenia. ¿tienen algún comentario? Quisiera reaccionar a la pregunta de Eugenia sobre las hegemonías y vincularlo con lo que mencionaban sobre el ascenso del militarismo en la escala global. Sí, lo que hemos visto en los últimos años ha sido la reanudación o la reactivación de conflictos que estaban por ahí larvados en términos territoriales. La disputa por las islas entre China y Japón, entre Japón y Corea, entre China y países del sudeste de Asia, pero hay que situarlos esto también en el contexto de la redefinición de las alianzas de Estados Unidos con gobiernos asiáticos, anunciada desde hace 3-4 años por la señora Clinton, cuando era secretaria de Estado, y que ha implicado el intento de redesplegar los recursos militares de Estados Unidos en la región después de haberlo retirado como consecuencia de la salida de Vietnam. Pero a lo que voy con esto es que todos estos conflictos habríamos de entenderlos en ese marco, porque ahora China aparece como el gobierno agresor, el gobierno que se está armando. Pero cuando uno ve los esfuerzos de China por modernizar su ejército, pues hace un año alguien escandalizado decía, es que China está construyendo su primer portaaviones. Pues sí, pero ¿cuántos tiene Estados Unidos? ¿No? De aquí a que los alcancen en términos de volumen, de capacidad de fuego, que sea marítimo, aéreo o lo que sea, pues van a pasar muchos años. Cierto, China está también militarizándose igual que otros, pero la distancia que separa a China de Estados Unidos todavía es extremadamente grande. Pero en cambio, lo que sí tenemos es la reactivación de todos estos conflictos. En el caso, por ejemplo, de Japón y China, la consecuencia de esto es que ha venido a perturbar unas relaciones que, si bien no eran del todo tersas, ahora han sido más o menos, no del todo interrumpidas, pero sí trastornadas de manera sustancial. Hoy China es un inversionista directo en China de segundo orden, cuando había sido uno de los principales antes de esta crisis. Y esto ha tenido consecuencias internacionales y domésticas importantes para Japón. Por un lado, ha permitido al gobierno de Shinzo Abe de sostener su política para modificar el artículo 9 de la Constitución y abandonar el pacifismo, y lo que sí ha logrado ha sido recomponer la función de las Fuerzas Armadas de Japón. Y por el otro lado, la segunda consecuencia importante ha sido que ha arrojado a Japón otra vez bajo la influencia de Estados Unidos. La participación del TPP, no me cabe la menor duda que es el pago que hace Japón por tener un mayor margen de maniobra en el campo militar, que además es uno de los objetivos de Estados Unidos desde la época del gobierno de Clinton.
En el caso, por ejemplo, de Vietnam y de Filipinas, el conflicto que los enfrenta con China, habría que recordar que en 2001-2002, en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, se llegó a un pacto, le llamaban ellos de caballeros, para resolver este conflicto en el contexto general de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. China, Vietnam, Filipinas, Malasia, ¿quién más? Brunei, hay algún otro reclamante del lado, hay un quinto reclamante del lado del sudeste de Asia, se comprometían a seguir los mecanismos de negociación y de prevención de conflictos de la asociación, y hasta ahí todo el mundo estaba feliz. Pero cuando Estados Unidos propone la recomposición de las alianzas, Vietnam y Filipinas recurrieron uno a la Corte de la Haya y otro a la Comisión de Naciones Unidas sobre Límites Territoriales para reivindicar la soberanía sobre las Islas Spratly, lo cual significó romper el pacto que habían logrado con los chinos, y entonces los chinos pues, dijeron, pues también tengo que moverme para evitar que me vayan a madrugar con la ocupación de estos territorios. Y entonces lo que tenemos ahora son confrontaciones permanentes entre unos y otros, pero sobre un conflicto que ha sido avivado por la nueva presencia de Estados Unidos en la región, que de otra manera hubiera sido resuelto por causas completamente diferentes. Entonces, con Estados Unidos estamos ante este asunto de las profecías autocumplidas, porque aquello que busca evitar Estados Unidos aparentemente llega solamente para provocarlo y justificar de alguna manera su presencia militar. Los chinos obviamente están en una posición defensiva y están obligados a reaccionar de una manera u otra. Y eso es lo que le da la apariencia ahora de una agresividad militar al ascenso de China, cuando en otros contextos el ascenso, la influencia de China ha crecido de manera pacífica. Y yo creo en todo caso que esto de la hegemonía pues habría que verlo con pinzas en algunos casos específicos para evitar caer bajo la influencia de este amarillismo de los medios de comunicación, sobre todo estadounidenses, que siempre nos ofrecen una vista parcial de los problemas. Bueno, le damos las gracias a toda la mesa y también le damos las gracias al público por su participación. Y quiero hacer varios anuncios. Uno es